Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Podcast. Soy Andrea Romero. Hoy arrancamos con una tragedia en el Caribe. Jamaica ha sido azotada por el huracán Melissa, dejando a su paso devastadoras inundaciones y daños graves en la infraestructura del país. Sin embargo, en medio de la devastación, la solidaridad emerge. En Mundo Conexo, Saraí Amorós les trae una crónica de cómo los voluntarios están haciendo frente a esta situación, demostrando que incluso en las circunstancias más adversas, la ayuda no se hace esperar. Pero esto es solo el inicio. En este espacio conectamos política, análisis y cultura a través de los mejores podcasts de la multiplataforma Telesur. En los próximos minutos, además de la crónica de Saraí, escucharemos un análisis profundo con El Mundo según Ramonet de Ignacio Ramonet y nos sumergiremos en Orbearte con José Alejandro Delgado. Empecemos entonces con el análisis de la crisis en Jamaica. Acompáñenme. El paso del huracán Melissa, que arrasó el Caribe con vientos de categoría 5, ha dejado un panorama de dolor, por un lado, pero también de solidaridad, por otro, en contraste con una creciente tensión política y militar en la región. Mientras Jamaica confirma al menos 28 personas muertas y los equipos de rescate continúan buscando víctimas entre los escombros, otro frente de tormenta, esta vez político, se cierne sobre el Mar Caribe. El despliegue militar de Estados Unidos bajo la administración Trump continúa y ante ello nos preguntamos, ¿podrá el Caribe recuperarse mientras se cierne una nueva crisis internacional sobre sus aguas? ¿Por qué en medio del desastre provocado por los cambios climáticos constantes y el recrudecimiento de un estado ambiental difícil, Estados Unidos refuerza su presencia militar bajo la administración Trump y cómo responden otras potencias ante este escenario? Soy Saraí, esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. El epicentro de la tragedia en Jamaica fue precisamente la zona de Black River. Los espacios allí estuvieron ocupados fundamentalmente por mucha agua, inundaciones. Las calles aún siguen cubiertas de lodo, por ejemplo, y escombros. Las comunidades de St. Elizabeth y de St. James, por ejemplo, permanecen incomunicadas sin electricidad ni agua potable. Ello, por supuesto, agudiza la situación. Sin embargo, en medio de ese caos emergen gestos de esperanza, como es el caso de los médicos voluntarios, los jóvenes brigadistas y organizaciones locales que trabajan sin descanso para recuperar lo que se ha perdido. La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres estima que los daños materiales podrían equivaler a un año del PIB jamaiquino, unos 20.000 millones de dólares. Pero en medio de este panorama tan duro, la solidaridad latinoamericana ha sido inmediata y quizás la de mayor impacto. En Cuba, las lluvias y las inundaciones provocadas también por Melissa dejaron a miles de personas desplazadas. El gobierno ha anunciado el financiamiento estatal del 50% de los materiales de construcción para las personas damnificadas, mientras el presidente Miguel Díaz-Canel recorre todavía las zonas afectadas en el oriente del país. Desde Colombia llega una de estas ayudas. El presidente Gustavo Petro envió más de 240 toneladas de ayuda humanitaria hacia Cuba, 50 toneladas hacia Jamaica, reafirmando su apuesta por la cooperación regional. Decía Petro, no mandamos misiles, mandamos comida y vida, así lo publicó a través de su cuenta en la red social X. Venezuela también se sumó a estas muestras de solidaridad, fue el primero en enviar su primer apoyo, un esfuerzo conjunto con 26 toneladas de suministros. Gracias, hermano Nicolás Maduro, por la ayuda a nuestro pueblo en estas horas difíciles, decía el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, subrayando los efectos fundamentalmente del bloqueo estadounidense que obstaculiza el acceso de Cuba a recursos humanitarios. En contraste con el espíritu de cooperación regional, Washington mantiene una postura de creciente militarización en el Caribe. El despliegue militar de Estados Unidos, iniciado en el mes de agosto, incluye buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate y aeronaves de reconocimiento, lo que se suma al reciente envío de portaaviones. Esta operación, impulsada directamente por el presidente Donald Trump y su Departamento de Guerra, ha despertado fuertes críticas dentro y fuera del país. Hasta la fecha, la campaña militar ordenada por Trump en el Caribe y el Pacífico Oriental ha dejado 65 muertos, de los cuales al menos 10 fueron asesinados extrajudicialmente en aguas internacionales
entre Venezuela, Colombia, en la zona del Caribe, según las denuncias de organizaciones humanitarias, por supuesto. Mientras Washington intenta ampliar su influencia militar, Rusia y China consolidan una alianza estratégica que desafía el dominio occidental. Eso sucedió el pasado lunes. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, llegó a China para una visita oficial de 2 días con una agenda centrada en fortalecer los lazos económicos, culturales y energéticos entre ambos países. Mishustin también se reunía en Hangzhou con su homólogo chino Lin Qian en el marco de la 30ª reunión ordinaria de jefes de gobierno entre ambos países y, por supuesto, también fue recibido por el presidente Xi Jinping en Beijing. La reunión busca profundizar la cooperación bilateral en sectores estratégicos como energía, industria, agricultura y educación, además de avanzar en la coordinación política frente a las sanciones impuestas por Occidente. El reforzamiento del eje Moscú-Beijing pues ocurre en un momento en que Estados Unidos multiplica su presencia militar en el Caribe, lo que algunos analistas internacionales interpretan como el regreso a una nueva guerra fría en el Mar Caribe, como uno de sus escenarios geopolíticos más sensibles. Melissa, el huracán, ha dejado al descubierto la doble tormenta que azota el Caribe, una natural causada por el cambio climático y otra geopolítica, producto de las pugnas de poder mientras los pueblos luchan por reconstruir sus hogares. Los movimientos de la Casa Blanca reavivan el fantasma de la intervención y la militarización de la región. Los expertos coinciden en algo: el Caribe se enfrenta no solo al impacto del clima, sino a un escenario donde los intereses estratégicos y económicos globales profundizan su vulnerabilidad. Entre el dolor y la incertidumbre para algunos, los gestos de solidaridad también narran otra historia, la de un Caribe que resiste, que se reinventa, que se ayuda, y desde las brigadas locales, desde Jamaica hasta Cuba, por ejemplo, buscan darle una vuelta a la América del Sur, a la región, que vuelve a recordarse a sí misma que el mundo y la cooperación internacional son sumamente importantes, no solo desde el Caribe, sino también hacia el mundo. Esa que sea la única respuesta sostenible, porque cada huracán que golpea sus costas no solo destruye casas, sino también desnuda los sistemas que las sostienen, mientras los vientos de guerra soplan desde el norte del Caribe. Entre un espacio y otro continúa hacia la esperanza. Y es que es evidente, si Cuba no estuviera bloqueado por más de 60 años, la forma en la que recibiría los embates de este huracán fueran completamente distintos. Ante ello siempre nos preguntamos, ¿es posible pensar una América Latina libre de cohesión, libre de guerra, libre de intentos de injerencia, libres, siempre libres? Soy Saraí. Esto es Mundo Conexo, un podcast de Telesur. Seguimos en Mundo Podcast. Ahora pasemos a un análisis de fondo. El 28 de octubre, una operación policial en Río de Janeiro desató una ola de indignación global. Lo que muchos ya califican como una masacre ha dado lugar a graves denuncias de violaciones a los derechos humanos. Pero, ¿qué realmente está en juego? ¿Es este evento un hecho aislado o está relacionado con la geopolítica actual? Para responder, el analista internacional Ignacio Ramonet nos ofrece las claves. Esto es El Mundo según Ramonet. Hola, ¿qué tal? Hoy quisiera hablar de esa matanza que ha ocurrido en Río de Janeiro, una masacre. La masacre en 2 favelas, ¿verdad? La favela del Alemán y la favela de la Peña. Y entre la favela del Alemán y la favela de la Peña, que se encuentran en el interior de Río de Janeiro, ¿verdad? En la ex capital de Brasil, hay una sierra. Cada una de estas favelas son colinas, lo que los brasileños le llaman morros, son colinas. Entre las dos son 300.000 personas, o sea, una gran ciudad. Y entre las dos, donde bajan las colinas y se comunican las colinas, hay como una sierra, un mato, como dicen los brasileños.
Esa sierra se llama la Sierra de la Misericordia. Y, en general, cuando la policía entra en una favela, los delincuentes huyen por la Sierra de la Misericordia y van hacia la otra favela. Si atacan por la favela del Alemán, bajan por la Sierra de la Misericordia y van a la Sierra de la Peña, a la favela de la Peña, a refugiarse. Entonces, esta vez, ¿qué hizo la policía? La policía del gobernador del estado, no la policía federal, no la policía general, no la policía del gobierno. La policía del gobernador, que es un gobernador bolsonarista, trumpista, de extrema derecha, que se llama Claudio Castro. ¿Qué hizo la policía? 2.500 hombres armados con decenas de vehículos blindados. Tendió una emboscada en la Sierra de la Misericordia, por ahí donde huían. Entonces atacaron ambas favelas y cuando los grupos delincuentes huyendo bajaban para la Sierra de la Misericordia a refugiarse, ahí los estaban esperando los policías militarizados y ahí se produjo la matanza, en esa emboscada de la Sierra de la Misericordia. Una emboscada inmisericordia. Y eso es lo que ha provocado 130 muertos, entre ellos 4 policías y un centenar de detenidos. Esta masacre es la peor que ha ocurrido en Brasil en los últimos 40 años. Evidentemente, en Brasil cada año la policía mata a unos 6.000 pretendidos delincuentes. ¿Qué tiene esta matanza de particular? Bueno, primero, la dimensión. En una sola noche, matar a 130 personas. Segundo, la policía cuando ataca a bandas acusadas de ser narcotraficantes, los métodos de la policía es detener y presentar a los juzgados, a los jueces, para que los jueces determinen en un tribunal, en un juicio, si forman efectivamente parte de una banda, si trafican y que la justicia los condene. En Brasil no existe la pena de muerte. Pero el gobernador Claudio Castro, bolsonarista, repito, el gobernador está aplicando y aplicó la semana pasada en esta matanza de Río de Janeiro, aplicó el método de Donald Trump. ¿Qué ha dicho Donald Trump en estas semanas pasadas? Que los narcotraficantes, pues no son narcotraficantes, o sea, no pertenecen a lo que llamamos el delito común, sino que son terroristas. Y que frente a los terroristas, el Estado debe actuar matándolos, sin detenerlos, sin juzgarlos. Es lo que Trump está haciendo desde hace semanas en el Caribe y más recientemente en el Pacífico. Ya ha atacado a una quincena de narcolanchas, como dice él, destruyéndolas y matando a unas 70 personas en el momento que estamos hablando, sin haberlas juzgado, sin haber demostrado nada en particular, ni que son narcotraficantes, ni qué tipo de droga están transportando. Está aplicando un método el método trumpista, pero en realidad es el método de Netanyahu, del primer ministro israelí en Gaza. ¿Qué hace también Netanyahu? Detiene a los terroristas, que él califica de terroristas del Hamas. No los detiene, les envía misiles y los mata. Y no solo a los pretendidos terroristas de Hamas, sino a toda la población. Ya no hay diferencia entre un acusado de terrorismo y su familia o sus vecinos o las personas que viven en su pueblo. Se destruye a todo. Este es el método de Gaza, el método que Trump está aplicando en el Caribe y es el método que el gobernador Claudio Castro está empleando en Río de Janeiro en este momento. El problema del narcotráfico es un problema serio en América Latina, no cabe duda, hay una geopolítica del narcotráfico. Entonces el control de las rutas es lo que da la riqueza añadida
a estos narcotraficantes. Las rutas pasan por México, por eso en México hay un enorme problema de narcotráfico. Las rutas pasan por el Pacífico. Estados Unidos pretende que pasan por el Caribe. Ya está archidemostrado que por el Caribe pasa muy poca droga y por Venezuela ninguna, porque hay que añadir que evidentemente estamos además en un contexto en el que esta es la acusación de la administración Trump contra las autoridades de Venezuela, diciendo que favorecen el narcotráfico que causa víctimas en Estados Unidos. Primero, los Estados Unidos deberían de controlar ese mercado y dejar de ser el principal mercado de consumo de la droga. Pero en todo caso hay toda una geopolítica y esto no se puede eliminar con una matanza, evidentemente, sino que con unas políticas a la vez de desarrollo y con unas políticas policiales y de justicia también coorganizadas con todas esta serie de países. ¿Dónde está la gran conferencia sobre el internacional, sobre el control del tráfico de estupefacientes, de drogas? No existe, no hay una coordinación. Debería haber mayor coordinación. Y cuando Trump acusa a Venezuela, Venezuela es un ejemplo de unas políticas inteligentes que han llevado primero a eliminar todos estos grandes grupos de narcotraficantes que en Venezuela ya no existen. Entonces, sin llegar a matanzas, se puede llegar a políticas de integración social, políticas penitenciarias inteligentes, políticas de reinserción, políticas de combate del consumo. En todo caso, Venezuela es más bien un caso a estudiar cómo se resuelven estos problemas de manera inteligente y pacífica y no la acusación que lanza Trump. Lo que quiero decir es que esta matanza que acaba de ocurrir en Río de Janeiro forma parte de un espíritu que es el de querer arreglar los problemas ahora matando a la gente, utilizando la fuerza bruta y no apoyándose en la justicia y en la ley. Y eso no puede ser, porque eso no es avanzar hacia sociedades civilizadas y sociedades organizadas. Y evidentemente nosotros apostamos por sociedades, por proyectos políticos de conciliación, de concertación, de paz, de desarrollo, de prosperidad, donde estas matanzas no puedan existir. Hasta la semana próxima. Para culminar esta edición de Mundo Podcast, nos conectamos con la cultura. ¿Cómo suena la tradición cuando se atreve a innovar? ¿A qué sabe el sonido del cuatro venezolano cuando se fusiona con la vanguardia? Para descubrirlo, José Delgado conversa en Orbearte con el músico Luis Cuevas, ganador del concurso La Siembra del Cuatro 2024, y en esta charla les presenta su nuevo EP Momentos, un viaje sonoro donde las melodías de instrumentos autóctonos son adaptadas y exploradas desde el cuatro. Disfruten de esta nueva entrega de Orbearte. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Orbearte. Yo soy José Delgado. Les saludo con enorme gusto. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por compartir, por mirar estos contenidos y disfrutarlos. Sobre todo, ese es nuestro mayor placer, nuestra mayor alegría. Gracias a todo el equipo técnico que hace posible esta belleza de programa. Y hoy con un invitado especial de esa cantera de cuatristas que es nuestra tierra venezolana. Pues para mí es un placer grande pues tener acá a Luis Cuevas. Bienvenido, Luis.
Placer, maestro. En verdad que qué honor siento estando aquí. Aparte que te admiro muchísimo desde hace bastante tiempo. Para mí es sumamente grato que haya estos espacios para la visibilización, pues, de nosotros, los músicos emergentes. Claro, no. Muchas gracias a ti por asistir, por venir. ¿Con qué comenzaste tocando? ¿Cuál fue el primer tema? Bueno, yo no empecé tocando con un tema, sino más bien con una festividad. Yo soy de Guatire y en Guatire se celebra algo llamado la Parranda de San Pedro, que se hace cada 29 de junio. Fue la segunda tradición declarada Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Y bueno, yo pertenezco a la parranda, pero en ese momento había una parrandita. Es tan interesante que los colegios hacen parranditas y hacen festivales de parranditas, ¿no? Entonces, en el colegio donde yo estaba, me llevaron, ¿no?, a clase de cultura, que por cierto, qué bendición haber tenido un colegio con clases de cultura. Y el profesor me enseñó las tonadas, se le llaman tonadas de la parranda, y me enamoré completamente del instrumento. Posterior a eso, mi papá, bueno, tocaba Dumbi Dumbi, entonces me la aprendí también, ¿no? Y como muy empírico. Y nada, después, con la bendición de la tecnología, uno investigando con la curiosidad, ¿no? Por la curiosidad, encontré al maestro Che Hurtado. Claro. Entonces, recuerdo que conocí al cuatro solista y mi primera canción solista que me aprendí fue Mercedes. Ok. De Simón Díaz. De Simón Díaz, exactamente. Claro, un pasaje. Un pasaje llanero de Simón Díaz llamado Mercedes. Exactamente. Ok. Pero tú comenzaste tocando ahorita aquí en el programa un tema. Sí, toqué un joropo guaribero que se llama Yabajero con Yaguazo, de un compositor llamado Gaspar Solórzano. Que es una adaptación que tú haces al 4, digamos, se acompaña con 4 también, pero tú hiciste aquí Sí, exacto. No solamente el acompañamiento, sino que hiciste también parte donde hay melodía, hay como una propuesta tuya, pues. Sí, exacto. De hecho, en eso se basa mi propuesta como solista. Se basa en investigar esta música, toda esta música, ¿no? O sea, los joropos, los merengues, etcétera, y aprenderme lo que uno llama popularmente los tumbados, ¿no? El swing, como el melado de cada género, y poder llevarlo, extrapolarlo al 4 solista, ¿no? Siempre, bueno, intentando proponer nuevas sonoridades, tanto armónicas como melódicas, ¿no? Pero pienso que es una manera poco más amable de llevar eso al público que lo desconoce. Claro. Yo siempre he dicho y siempre voy a decir que lo que yo hago no es como lo que es verdadero, ¿no? Es más bien como una muestra para que la gente se interese. Esperamos que ustedes hayan disfrutado y por ahí, bueno, menos mal que esto queda colgado en las plataformas digitales para que vuelvan ahí a las palabras de Luis. Repite tus redes sociales, @LuisCuevaPiso. 4. Piso 4. En Instagram. En y el me piso- pueden encontrar piso en 4. Spotify, Apple Music, Deezer. En todas partes está mi disco Momentos. Eso. Y yo estoy como @José Delgado Sonajero en Instagram y en TikTok. Y nosotros nos vamos a despedir ya que estamos llegando a la época navideña. Para nosotros es importantísimo el repertorio de la música popular en la Navidad. Entonces vamos a cantar un tema que es de Miguel Ángel Bosch, de Serenata Guayanesa, que se llama Precioso Querube. Así mismo. Gracias, Luis. A ti, maestro. Hasta la próxima. A todos ustedes, gracias. Así ponemos punto final al programa de Mundo Podcast, el programa en el que los podcasts saltan a la pantalla. Recuerden que pueden contactarnos y enviar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas cuentas de redes sociales, tanto en Instagram como en X, @TelesurTV, y en el canal de YouTube Mundo Podcast Telesur. Allí podrán disfrutar de los episodios anteriores. Les habló Andrea Romero y fue un placer acompañarles. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta entonces.